Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un increíble miércoles. Hoy voy a hablar de un tema. Hace unas semanas puse ahí en el Instagram que me pusieran como algunos temas que les gustaría que abordara en los programas. Y poco a poco iré tomando como los temas. No crean que no lo reviso, no les tomo importancia. Poco a poco iré abordando los temas que me pusieron. Y hoy voy a hablar de uno de los que me pidieron, que considero que es un tema importante, pero también es un tema que yo creo que es importante mirar desde qué lugar lo hacemos. Esta persona me ponía el ver la importancia de tocar fondo. O sea, recuerdo que más o menos recuerdo un poco que esas eran las palabras, la importancia de tocar fondo a nivel emocional y cómo salir después de esos espacios. Y yo creo que a eso me refiero cuando digo el tener el cuidado o mirar esa línea muy delgada. Porque yo no considero que sea importante ese punto de decir tocar fondo, porque a veces no es que no sea importante, o sea, es, es una parte de la vida. Yo creo que todo ser humano en algún momento de su vida vive o pasa por un proceso en el que aparentemente toca fondo, en el que aparentemente llega como a ese espacio, como ese límite donde muchas veces, claro, viene como esa sensación de yo ya no voy a poder salir de aquí. Pero no ponerle como la palabra lo importante de llegar a ese punto, ¿no? Porque entonces de repente la mente, el inconsciente lo toma como entonces si quiero avanzar, si entonces quiero crecer, tengo que llegar a ese punto más profundo. Tengo que llegar al punto de sentirme súper mal y no saber cómo salir de ahí, no saber cómo hacer algo diferente en mi vida. Y no, yo considero que si esa situación un día llega a tu vida, es porque también dejaste de mirar muchos momentos de tu vida, porque también pasaste por alto o dejaste de tomar la importancia a momentos que estabas viviendo y que entonces poco a poco ¿qué pasó? Empezaron a mermar muchas de las cosas que tú ibas viviendo, ¿no? Yo conozco un poco la vida de esta persona que me pidió este tema y sé que lo pone desde el punto en el que acaba de pasar o acaba de vivir procesos no tan sencillos en su vida y llegó a ese punto específicamente, ¿no? Como de tocar fondo. Y claro que ese punto hoy le está permitiendo mucho aprendizaje, pero porque hubo situaciones que terminaron llevándote a ese espacio. Y ahí es donde yo considero que ahí se vuelve no importante tocar fondo, pero sí tener mucho la conciencia de cuando nosotros llegamos a esos espacios. O sea, darnos cuenta que cuando estamos en esos lugares, cuando estamos en lugares donde hay muchos miedos, donde hay mucha tristeza, donde hay mucho enojo, donde hay mucha catarsis emocional, creo que si tienes las herramientas suficientes para escucharte, para mirarte, puedes amar cada uno de esos momentos que vas viviendo. A lo mejor ahorita tú me estás escuchando y estás diciendo, qué locura está diciendo Samadhi. O sea, ¿cómo voy a amar mi tristeza? ¿Cómo voy a amar mi enojo? ¿Cómo voy a amar esa catarsis? Yo te diría, sí, date la oportunidad de amarla, date la oportunidad de mirarla, porque eso te va a dar la oportunidad de aprender de por qué caíste en esa emoción. Si tú la odias, si tú la rechazas, lo único que vas a generar es seguir generándolo en tu vida, no aprender nada de ello. Pero cuando nosotros amamos cada uno de los momentos por lo que vamos viviendo, lo que nos damos la oportunidad de mirar es
¿Qué hay detrás de esa emoción? Y eso es lo que uno tendría que hacer cuando cae en esos momentos donde aparentemente siente que toca fondo. Primero, recuerdo que yo cuando estudiaba esta parte de la psicoterapia, tuve una maestra que decía que cuando uno cae en esa parte más oscura, que cuando uno cae en esa parte más reactiva, más frustrante, más desconectada de sí mismo, es el momento donde más necesita ayuda de otra persona. Es el momento menos indicado para decir, yo puedo sola, yo lo voy a hacer sola, no necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie me escuche. Al contrario, es el momento donde más necesitas un acompañamiento. No porque necesites que alguien te levante, no porque necesites que alguien te jale y entonces a partir de ahí se ponga a remar contigo. No por eso. Necesitas un acompañamiento porque necesitas a alguien que te ayude a reflejar eso que estás viviendo. En la parte humanista, que es una de las ramas del tipo de terapia que yo doy, hay una frase que se dice que el terapeuta es ese espejo cálido y amoroso de su paciente. ¿Y a qué se refiere con esta frase en la psicoterapia, en la parte humanista, en la parte del acompañamiento humanista? Se refiere a el paciente llega en una catarsis, el paciente llega en un momento difícil de su vida, llega mirando todas sus máscaras, toda su oscuridad, todo su enojo, todo eso que no le ha permitido avanzar, que lo limita en su vida. Entonces el terapeuta, desde su proceso de empatía, lo que necesita es, en el acompañamiento, es ese espejo, pero que le muestre la otra cara. Esa cara que cuando el paciente dice, yo ya no puedo más, el terapeuta le dice, claro que hay una opción para salir adelante. Cuando el paciente dice, es que esto no va a funcionar, el terapeuta le diga, vamos a encontrar un camino, pero hay muchos caminos para que funcione. O sea, es como esta parte cálida, esta parte amorosa que le dice, míralo, o sea, mira de frente esa oscuridad, mira de frente eso que estás viviendo, pero también mira qué hay detrás de ello. ¿Qué fue lo que te hizo conectar con ese espacio oscuro? ¿Qué fue lo que te hizo llegar a ese lugar de esa profunda tristeza? ¿Qué fue lo que te hizo el día de hoy estar tan enojado, estar tan enojada? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a esos momentos de tu vida? Porque ahí es donde está el aprendizaje. Pero para nosotros poder realmente aprender, poder realmente encontrar el crecimiento en ese tocar fondo, para entonces poder salir de ahí, lo primero que tengo que comprender y darme la oportunidad de mirar es ¿qué me llevó a este espacio tan oscuro? ¿Qué me llevó a este espacio en el que siento que ya no puedo salir adelante? ¿Qué me llevó a este espacio en el que siento que ya mi vida no tiene sentido, que ya muchas de las cosas no tienen sentido? Muchas de las veces las personas por lo que optan es alejarse, es conectar como con esa energía completamente desganada, completamente pasiva. Y ahí es donde yo digo, es que realmente eso no te va a sacar de ese hoyo, eso no te va a sacar de ese fondo. Todo lo contrario, tú poniéndote en ese espacio, lo único que estás haciendo es desconectarte aún más de la posibilidad de salir de ahí. Cuando uno se pone en ese espacio, le estás diciendo al inconsciente, ya no vale la pena, ya no vamos a poder salir de aquí, ya no voy a tener una solución, ya no va a haber algo diferente. Por eso es que yo hoy lo digo y en algún momento lo aprendí. Claro que necesitas a alguien que te refleje por lo que estás viviendo, para que entonces en un momento pares y entonces puedas decir,
¿Qué me trajo hasta aquí? Y entonces hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder salir de aquí? Porque esto no me va a dar un resultado positivo. Todo lo contrario, me va a llevar a un espacio de más catarsis, de más desconexión. Por eso lo que yo decía al principio del programa, ¿no? Date la oportunidad de amar también esa oscuridad. Y no que la ames porque quieras que esté en tu vida, sino ámala porque hoy te está dando la oportunidad de aprender algo nuevo. La tristeza te está dando la oportunidad de no volver a vivir esas situaciones, de no volver a encerrarte en esas situaciones que te están poniendo en un lugar complicado. El enojo le está dando voz a todo eso que ya no quieres en tu vida, a todo eso que ya no soportas, a todo eso que te frustra, a todo eso que no te genera nada en tu vida. La ansiedad le está dando voz a todo eso que hoy quieres decir ya no, pero que no sabes cómo decirlo, porque ¿qué va a pasar con el otro? Pero si no amas cada uno de esos sentimientos, si no amas cada uno de esos momentos que estás viviendo, difícilmente vas a voltear a mirarlos. Lo único que vas a hacer es rechazarlos, ignorarlos. Pero algo súper importante, que nosotros ignoremos algo, que nosotros rechacemos algo, no significa que eso se vaya de nuestra vida. Para que algo realmente lo soltemos, tanto una situación, una persona, como una emoción, tengo que voltear a ver ese momento. Tengo que voltear a ver esa emoción, tengo que voltear a ver esa persona, aprender de ello y poder decir, ¿por qué hoy ya no quiero eso en mi vida? ¿Por qué ya no me quiero sentir de esta manera? Pero para poder darme cuenta o para poder ver ese por qué ya no me quiero sentir de esta manera, tengo primero que hacer consciente qué me llevó a sentirme de esta manera. O sea, si yo en la mañana pasé por una situación y me siento triste y yo digo, ya no me quiero sentir triste, no voy a decir así como, bueno, entonces vamos a ver una serie, entonces vámonos a tomar una copa con un amigo, entonces, no. Primero tengo que decir, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer para ya no sentirme triste? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir triste? Bueno, el haber tenido una discusión con mi pareja en la mañana. Ok, entonces, antes de irte a tomar la copa con el amigo, soluciona la situación que tuviste, porque por eso te sigues sintiendo triste. Primero, enfréntalo. Yo el otro día daba una clase y hablaba un poco sobre el proceso de la oscuridad y de los problemas, y yo les explicaba. Decía, es que el conflicto, ahora sí que el problema es que uno le quiere huir al problema, le quiere huir a las situaciones. Y es que así nunca se van a resolver, porque ahí van a seguir estando. Esas situaciones te van a seguir molestando, te van a seguir limitando, te van a seguir poniendo en momentos, en situaciones complicadas. Entonces, si lo que quieres es realmente salir de ese problema, que no se vuelva este ciclo repetitivo, que no se vuelva este proceso repetitivo y en algún momento te vuelvas a ver ahí tirado, tirada en la misma situación negativa, lo primero que tendrías que hacer es voltea a ver el problema, voltea a mirarlo, enfréntalo. ¿Por qué sigue siendo un problema en tu vida? ¿Por qué sigue siendo una limitante en tu vida? Porque ese voltearlo a ver te va a permitir solucionarlo. Si hay algo que esté en tus manos solucionar. Si no te toca a ti solucionarlo, simplemente también es decir, bueno, entonces hoy no es mi problema. Hoy le dejo a las personas que se hagan cargo de lo que les toca. Y yo voy hacia mi vida y hacerme cargo de lo que a mí me toca. Entonces yo te diría, en esta pregunta, esta persona me decía esa importancia de tocar fondo y de ahí, ahora cómo salgo, ¿no? Pues aquí está la respuesta. O sea, no es ese me tengo que obligar a un día de mi vida a tocar fondo, sino que hoy, sin necesidad de llegar a ese punto, puedes comenzar a cuestionarte,
a preguntarte si hay momentos en tu vida donde has llegado a ese punto de ya no puedo más, de mi vida ya no tiene sentido, y que hoy en día, o sea, creo que hoy en día hay un porcentaje de personas, y yo lo escucho en mis pacientes, que llegan a ese punto de decir, es que no le encuentro un sentido a las cosas. Y ese decir no le encuentro un sentido a la vida, ya es una persona que tocó fondo, ya es una persona que está en un momento completamente desconectado de su vida. Y que lo que es trabajar es, vamos a conectarte otra vez. Vamos a que reconectes contigo y que también reconectes con la vida y reconectes con tu entorno. Pero para llegar a eso, tienes que voltear a ver indudablemente qué te llevó a esa desconexión. ¿Qué te hizo un día dejar de verle sentido a lo que tenía sentido para ti? Dejarle de tomar importancia a lo que realmente era importante para ti. Dejarte de mirar cuando eras una persona que se miraba, eras una persona que sonreía. ¿Qué fue lo que te llevó a hoy dejarlo de hacer? Porque ahí es donde vas a encontrar todo el aprendizaje. Pero claro, que tengas la conciencia de que para salir de ahí necesitas a alguien que te acompañe, alguien que te refleje, alguien que te muestre un poco esa luz, ese camino, ese decir, a ver, tú dices no puedes, yo te digo vamos a encontrar el camino. No sé si vas a poder, porque eso depende de ti, pero yo sí te puedo acompañar a encontrar el camino, a encontrar la forma, a encontrar una estructura nueva. Pero para encontrar esa estructura nueva, en este fondo en el que hoy estás, necesitas romper la estructura vieja. Entonces, hoy te invito a revisarlo, a darte la oportunidad de hacer consciente todos esos procesos por los que hoy estás viviendo, a darte la oportunidad de amar cada uno de los momentos que vas pasando en tu vida, a darte la oportunidad de amar también esas emociones negativas, también esos momentos de oscuridad, porque aunque a veces no lo creamos, ahí hay mucha luz, ahí hay mucho aprendizaje, pero tienes que conectar otra vez, tienes que otra vez regresar a la raíz de lo que empezó a generar toda esa oscuridad. Que tengas un increíble día. Si miras que este video puede ayudarle a alguien más, puede ayudarle y miras una persona que vive en esa oscuridad, que vive rechazando, que vive con problemas constantes, que vive repitiendo el mismo ciclo todo el tiempo, la misma situación en diferentes parejas, en diferentes procesos, pero repite la misma situación, compártele este video, porque estoy segura que le va a permitir encontrar un poco de luz en toda esa oscuridad. Que tengas un increíble día y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Muchas gracias.